Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. La pregunta que muchos nos estamos haciendo: ¿se suicidó la oposición venezolana? Durante la fiesta de fin de año, los diputados opositores elegidos en el 2015, cuyos mandatos finalizaron en el 21, decidieron terminar con la llamada presidencia interina de Venezuela, que encabezaba el líder opositor Juan Guaidó, que había sido reconocida por unos 50 países, incluyendo Estados Unidos y varios países de la Unión Europea. Como muchos recordarán, tras considerar que la reelección de Nicolás Maduro en el 2018 había sido fraudulenta, las principales democracias de Occidente habían declarado a Maduro como presidente ilegítimo y habían reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero ahora, los diputados opositores, que aún se consideran representantes de la Asamblea Nacional y que se reúnen vía remota, mediante Zoom u otras plataformas de Internet, y que siguen siendo reconocidos como legítimos por Estados Unidos y países europeos, abolieron la figura del llamado gobierno interino de Guaidó y eligieron a Dinora Figuera, que vive en España, como líder de ese grupo. ¿Cómo se explica esa decisión? ¿Acaso no sabían los legisladores opositores que aunque el llamado gobierno interino no logró restaurar la democracia en Venezuela, era la figura, la institución, el rótulo conocido por Estados Unidos y países de Europa como la única institución legítima vigente en el país? ¿No sabían que gracias al estatus de presidente interino, por más ficticio que fuera, Guaidó podía hablar con presidentes como el presidente de Estados Unidos, o el de Alemania, o el de Francia? ¿No sabían que los embajadores de Guaidó tenían estatus diplomático en muchos de estos países? ¿No sabían que una dirigencia opositora en Venezuela puede ser más efectiva que una dirigencia opositora en el exilio? Porque mientras Guaidó vive en Venezuela, donde ha sido hostigado muchas veces por las fuerzas del régimen, tanto la nueva líder del grupo opositor como las personas que la acompañan viven en el exilio. Hoy le vamos a hacer todas esas preguntas a Dinora Figuera, la nueva presidenta de este grupo que, repito, se considera legítimo representante de la Asamblea Legislativa de Venezuela. Y para tener otra opinión, vamos a hablar con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que ha criticado duramente el desmantelamiento del gobierno interino de Venezuela. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema y vamos a nuestro tradicional segmento, El Innovador de la Semana. Vamos a tener con nosotros a David Pérez, el cofundador de Ibiza, una empresa con sede en Perú que tuvo una idea genial. Puso una página de internet para gestionar visas de entrada a Estados Unidos y otros países de todo el mundo. O sea, si uno no quiere o no sabe o no tiene tiempo para llenar todos los trámites para viajar a un país, ellos lo hacen por una suma fija. La empresa reporta tener 200 empleados y haber facturado $10 millones el año pasado. Vamos a preguntarle cuáles son los países que exigen más trámites y cuáles son los que hacen las preguntas más rebuscadas o tramposas. Bueno, empecemos con el tema de Venezuela.
Vayamos con Dinora Figuera, la nueva líder de los exdiputados opositores elegidos en 2015, que aún se consideran representantes legítimos de la Asamblea Nacional y son reconocidos por Estados Unidos y algunos países europeos. Ella asumió el cargo el 5 de enero. Vamos a la entrevista. Diputada Figuera, muchas gracias por estar con nosotros. Diputada, explíquenos por favor por qué ustedes decidieron destituir a Juan Guaidó y, lo que es más importante, desmantelar el así llamado gobierno interino de Venezuela, que había sido reconocido por unos 50 países. ¿Qué pasó? Porque hay una percepción en muchos sectores de que la oposición venezolana se suicidó. Bueno, en principio, muchas gracias por la llamada para dar esta entrevista. Y un elemento muy importante es el siguiente. La oposición venezolana se trazó varios caminos, pero uno de esos caminos es el gobierno interino, que teníamos tres elementos fundamentales, que era cese de la usurpación, elecciones libres y la designación de un nuevo presidente de la República. Eso no se ha logrado. Hay un desdibujamiento de la institucionalidad del gobierno interino. Hay una situación de descontento inclusive en las encuestas del gobierno interino y nosotros vamos inclusive de cara a un proceso electoral que necesariamente como unidad venezolana tiene que ser exitoso. Y en ese sentido, la decisión de la mayoría del Parlamento que está legítimamente constituido de la Asamblea Nacional decidió sentar las bases para elevar la institucionalidad de la Asamblea Nacional y allí a generar un soporte para tratar de generar que sea una unidad vigorosa y que la unidad o la oposición venezolana pueda así trazar un camino que hemos definido como un plan, el plan de apoyar a que se haga la designación del candidato presidencial de la oposición a través de estas primarias. El plan también tiene que ver con generar unas acciones de carácter contundente para ir a esas elecciones libres en lo personal, en lo institucional, en la recuperación y la protección de los activos y un punto muy importante que es la organización de la migración venezolana que según los cálculos de la Organización de Naciones Unidas se establece que deben ser alrededor de 7 millones de personas que han salido. Más allá del 40% de esas personas son votantes y votantes que debemos organizarlo y que debemos organizarlo desde afuera y desde adentro. Bueno, pero no nos vayamos del tema. O sea, es cierto que el gobierno interino no había logrado restablecer la democracia, pero lo cierto es que el gobierno interino era reconocido como tal por Estados Unidos, Alemania, Francia y muchos otros países. O sea, unos 50 países llegaron a reconocerlo en un momento. Entonces, al desmontar ese gobierno interino, ¿no se pegaron un tiro en el pie ustedes o en la cabeza? De ninguna manera. Nosotros teníamos inclusive observaciones con el gobierno interino acerca de lo que era la discrecionalidad, las cuentas claras en cuanto a lo que es la administración de los recursos, más allá del reconocimiento que nosotros podemos tenerle a Juan Guaidó. Nosotros hicimos un fiel cumplimiento de ser fiscalizadores y que ser observadores del erario nacional y hasta este momento nosotros no hemos tenido una entrega de cuentas de parte del gobierno interino y eso es un compromiso de todos los partidos políticos que tenemos que hacer vida en cuanto a que fuera exitoso el gobierno interino. Eso no sucedió más allá inclusive de los objetivos. Tenemos que asumir a través de lo que fue lo que es la creación del Consejo de Administración y de Protección del Patrimonio y de Activos venezolanos, precisamente las cuentas claras y generar un consejo ciudadano que permita ser fiscalizador. Y no se trata de tirar un tiro al pie, se trata de voltear la mesa para que aquí haya cambios y seamos coherentes y seamos eficaces. La política y los políticos tienen que ser eficaces y brindar resultados. Al no concretar esos resultados tenemos que girar la táctica para lograr
ser y centrarnos en una estrategia de recuperación del país, recuperación de la confianza que no la teníamos y no la tenemos en este momento. Usted, diputada, habla de lograr una unidad vigorosa de la oposición, sus palabras, pero Guaidó está en Venezuela, es un dirigente opositor que vive en Venezuela. Usted vive en España y sus dos vicepresidentas también viven en el exilio. ¿Usted cree que una dirigencia opositora en el exilio va a tener tanto respeto internacional como una dirigencia opositora que vive en Venezuela? Bueno, mire, en principio yo puedo decir que estoy en el exterior con una protección de asilo político. Yo me tuve que refugiar en Francia, en la Embajada de Francia. Tuve que salir del país por la frontera. Entonces no es que es un regalo estar internacionalmente, yo no tomé esa decisión. Y en este sentido me siento muy proba, igualmente que la Junta de Dirección de la Junta de la Asamblea Nacional, para ejercer esas acciones que vamos a presentarle en lo inmediato a toda la comunidad venezolana para así hacernos de ese trabajo que es fácil, no es fácil, pero sí tenemos que reconstruir esa comunidad que creyó en nosotros y que en este momento tiene serias dudas. En cuanto a eso, yo pido un voto de confianza, exhorto a todos mis compañeros de las diferentes organizaciones políticas a unir esfuerzos a que nosotros logremos dar un viraje a lo que actualmente está sentado, que es una oposición famélica, a generar una oposición con la contribución de todos, porque es necesario. Diputada, no le estoy quitando mérito a su historial de lucha contra el régimen de Maduro, pero mi pregunta era sobre la eficacia de un liderazgo opositor en el exilio. ¿Usted cree que una dirigencia opositora en el exilio va a tener tanto respeto internacional como una dirigencia opositora que reside en Venezuela? Yo le quiero decir a usted en principio que no es un tema de carácter personal, no se trata de mí, se trata de diputados que están en Venezuela y diputados que se encuentran en el exilio. Nosotros tenemos que activar a todo el liderazgo nacional e internacional. Ahora, no son las condiciones ideales. A lo mejor de estar internacionalmente, tiene dos visiones. Son dos visiones porque estando en Venezuela, Juan Guaidó, al que reconozco su trabajo, no logró los objetivos. Y por eso que digo, hay que dar un gran viraje a que seamos efectivos y no de carácter solamente institucional de la Asamblea Nacional. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la nueva líder de los ex diputados electos en el 2015, ¿cómo piensan elegir a un candidato unitario de la oposición para las elecciones del 2024? Y si cree que Maduro va a permitir una elección medianamente libre. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos entrevistando a Dinora Figuera, la nueva líder del grupo de exdiputados venezolanos elegidos en el 2015. Le estamos preguntando si ella y los demás diputados que desmantelaron el gobierno interino de oposición de Juan Guaidó, que era reconocido por Estados Unidos y varios otros países, si no han debilitado enormemente a la oposición venezolana al hacer eso. Sigamos con la entrevista. Diputada Figuera, ¿qué va a pasar con las embajadas que tenía el gobierno interino de Juan Guaidó? Porque los embajadores del gobierno interino tenían un estatus diplomático en Estados Unidos y otros países. Los recibían los cancilleres. Ahora ustedes han desmantelado este gobierno interino, que podría haber sido una ficción, pero ahí estaba y era reconocido por estos países. Entonces, ¿cómo van a recuperar ustedes estos canales de presión o de comunicación diplomática? Bueno, en principio les quiero decir lo siguiente, yo que vivo en el exterior. Ciertamente nosotros fuimos reconocidos por más de 65 países fuera, pero la realidad es que muchos de los embajadores no tenían características de reconocimiento diplomático, muy pocos diría yo inclusive. Entonces, que no tenemos el mismo presupuesto que tuvimos cuando el 2018 o el 2020, tenemos un presupuesto sumamente reducido
hay que hacer cambios y uno de esos cambios es a generar una representación ad honorem en cada uno de los países. Ya inclusive hemos recibido llamadas de personas que quieren trabajar con ese ahínco para recuperar también inclusive la organización de la diáspora venezolana. En consecuencia, no se trata de un desmantelamiento del aparato diplomático. Usted ha dicho que esta representación opositora bajo su dirección se va a concentrar en organizar elecciones primarias para elegir un candidato unitario, único de la oposición. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros establecimos un plan siguiente, que vamos a hacer todo un esfuerzo porque se reconozca y por trabajar más allá de la dictadura de Nicolás Maduro, que en el seno de México que pudiera desarrollarse finalmente y con claridad el diálogo que se está promoviendo allí. Nosotros le hemos dado un espaldarazo también a la Comisión de Representación para la Organización de las Primarias a nivel nacional y en la persona de Jesús María Casal, quien es el presidente de esa comisión. Hemos establecido también un trabajo de organización internacional con las diferentes diásporas políticas, militantes de partidos políticos fuera de Venezuela y por supuesto dentro de Venezuela, y además dentro de este tema fundamentalmente, y es una responsabilidad de todos, no es de la Asamblea Nacional, pero nos involucramos porque es evidente la situación que existe allí, hacer de la unidad la posibilidad de un encuentro, y eso es un desafío que tenemos todos. Insisto, no es un tema caprichoso de que nosotros actuamos, se trata de la mayoría del Parlamento venezolano que toma una decisión y que nosotros asumimos con total interés y responsabilidad, y que esperamos que los resultados, sin duda alguna, por la urgencia que tiene Venezuela de hacer un cambio en su modelo político, económico y social, a girar a través de unas elecciones una Venezuela libre y de todos los venezolanos. ¿Usted cree que Maduro va a permitir el voto de los millones de venezolanos en el exilio si es que hace elecciones en el 2024? Estamos luchando y trabajando para ello, o sea, no porque nosotros sepamos que la dictadura va a hacer todas las elecciones. Creo que hay que levantar las banderas de la organización, la bandera de la credibilidad, la bandera de recorrer y vincularse con la gente. Y eso es un camino al cual no eludimos, y eso es un camino que queremos transitar, y lo hacemos con la certeza de que vamos a estar comprometidos. ¿Tenemos debilidades? Claro, hay una población que está viviendo en el exterior, en la diáspora, tratando de ganarse la vida, a veces no tiene tiempo para ello, pero cuando yo, por ejemplo, que soy médico venezolana y trabajo cuidando a una señora mayor, o cuando veo a un joven venezolano entregando una paquetería en todas las casas, en vez de estar en una universidad o en vez de estar estudiando, eso a mí me compromete, o sea, porque yo quiero un progreso para mi país. Pero, diputada, perdóname si vuelvo a lo mismo, pero los venezolanos que quieren un cambio a la democracia, ¿van a abrazar una dirigencia opositora que vive en el exilio? ¿Y no le permite eso a Maduro decir, esa gente está afuera, no sabe lo que está pasando en el país? Es que no se trata de una dirigencia en el exterior. Hay una dirigencia en Venezuela. Hay un movimiento estudiantil, hay jubilados y pensionados. Nosotros tenemos que trabajar con los trabajadores, valga la redundancia, tenemos que trabajar con los campesinos, tenemos que sensibilizar en cada uno de los estados venezolanos. No se trata de tres diputadas en el exilio que van a hacer la política venezolana, no. Se trata de actores políticos que están en Venezuela y fuera de Venezuela, de la oposición venezolana, que están actuando sobre la base de un plan para un cambio. Y en eso yo estoy inscrita, sí, en lo personal, y estamos inscritas las diputadas que ejercemos funciones como directiva de la Asamblea Nacional. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con otra figura de la oposición venezolana que tiene una visión distinta del cisma, de la ruptura que acaba de ocurrir
en la oposición venezolana. Estoy hablando del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la reciente decisión de varios partidos opositores de Venezuela de desmantelar el así llamado gobierno interino que presidía Juan Guaidó, que aunque era un gobierno más que nada simbólico, era reconocido por Estados Unidos y varias de las principales democracias de Occidente. Vamos a hablar con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que aunque no era un aliado político de Guaidó, no está de acuerdo con el desmantelamiento del gobierno interino que encabezaba. Vamos a la entrevista. Antonio Ledesma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de lo que acaba de pasar con esta decisión de dar por terminada la figura del gobierno interino que presidía Guaidó. Acaba la pregunta. ¿Se suicidó la oposición venezolana? Sin duda alguna. Creo que se pusieron el lazo al cuello y hacen un trabajo con doble servicio. Primero, le sirven en bandeja de plata la cabeza del interinato a Nicolás Maduro, que es el dictador de Venezuela, porque al fin y al cabo el gobierno interino que presidía Juan Guaidó era una figura simbólica. Era el hilo, un delgado hilo que mantenía la posibilidad de un reconocimiento internacional y colocaba en el dilema a gobiernos del mundo libre, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, a optar entre uno de los dos gobiernos, el ilegítimo que encabeza Maduro desde 2018 y el insurgente que representaba a Guaidó. Por otra parte, le hace un servicio a gobiernos como el de Estados Unidos, que ya de hecho venían entendiéndose tras bastidores con el dictador Nicolás Maduro, con las falsas premisas de que en Venezuela van a encontrar el recurso energético que ahora hace falta como consecuencia de la crisis que en ese sentido se ha originado desde que Rusia inició la guerra contra Ucrania, o que van a detener la diáspora, esa diáspora que protagonizan miles de seres humanos que huyen despavoridos de la tragedia de Venezuela. Usted fue muy crítico, si mal no recuerdo, del expresidente interino Guaidó. ¿Qué piensa que pasó? O sea, ¿cómo explicar a quienes no siguen la política interna de Venezuela día a día lo que pasó? O sea, ¿cómo la oposición tomó este paso que usted y muchos otros definen como un suicidio político? Porque se están privilegiando los intereses grupales. Juan Guaidó, como presidente interino, terminó siendo secuestrado por un cuarteto dirigencial que simplemente buscaban provecho para sus propios intereses individuales o grupales, y se dejó de lado el mantra que el propio Guaidó había popularizado y había sido aceptado no solamente por los venezolanos, sino por la propia comunidad internacional, cuando entonaba ese cántico que resumía 13 líneas de acción: gobierno de transición, elecciones libres después de haber cesado la usurpación. Lamentablemente, el régimen de Maduro, asesorado por los cubanos, que son los que cortan el bacalao en Venezuela, desarrollaron una estrategia de infiltración. Y esa es la realidad, aunque me duela decirlo, pero no puedo estar con usted aquí dorando la píldora, edulcorando el discurso. La verdad es que el régimen de Maduro ha logrado infiltrar a factores de la oposición y tiene a algunos factores bailando al ritmo que impone la partitura de la dictadura. Y por eso, lamentablemente, hemos desaprovechado una de las más formidables oportunidades que hemos tenido, no solo por el liderazgo que llegó a tener Guaidó en Venezuela y el respaldo que logró acaudalar a su alrededor, sino por el reconocimiento que también recogió a nivel internacional cuando 60 gobiernos del mundo libre estaban reconociendo y apoyando su agenda de lucha. La nueva presidenta del grupo opositor, que reclama ser la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, y las dos vicepresidentas que la acompañan son todas personas que viven en el exilio. Juan Guaidó dirigía la Asamblea y el gobierno interino estando en Venezuela. ¿Eso no le va a quitar fuerza política al liderazgo opositor? Sin duda alguna. Y por eso nosotros mismos opusimos
a ese cambio de timón. Mal que bien, Guaidó estaba dentro del país, estaba dando la cara dentro del país, más allá de sus errores, de sus equivocaciones. Él ha venido asumiendo esa responsabilidad y para mí lo que han hecho es los dirigentes que impusieron esa tesis de liquidar el gobierno interino, derrocando primero a Guaidó en vez de salir de Maduro, es minimizar, es darle un carácter subalterno a la simbología que representa la Asamblea Nacional. Porque para que ustedes tengan una idea, y quienes nos están viendo y escuchando, la dimensión de la crisis institucional que hay en Venezuela es de tal magnitud que los diputados de la Asamblea Nacional no tienen sede para reunirse. Desde hace muchos años se vienen reuniendo a través de las redes sociales, porque la dictadura de Maduro, a través de sus huestes, asaltaron el palacio donde debería sesionar el Parlamento venezolano. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al exalcalde de Caracas si la oposición tendría que participar en las elecciones presidenciales del 2024, si Maduro, por ejemplo, no permite acceso a los medios, a los candidatos opositores, si no permite veedores internacionales creíbles y que puedan votar millones de venezolanos en el exilio. O sea, ¿hay que participar o no? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la reciente decisión del grupo de los partidos políticos opositores venezolanos que decidieron desmantelar el gobierno interino que presidía Juan Guaidó, que aunque, como decíamos en el bloque anterior, aunque era más que nada simbólico, el cargo de presidente interino era reconocido por Estados Unidos y varias de las principales democracias de Occidente. Sigamos hablando con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Antonio Ledesma, el régimen de Maduro ha convocado elecciones para el año próximo. ¿Usted cree que hay posibilidades de que Maduro permita elecciones limpias? O sea, elecciones con acceso de oposición, de los líderes opositores a los medios, elecciones con observadores internacionales que sean creíbles. ¿Es posible eso? Nosotros hemos venido participando en más de 12 diálogos. Y hago este comentario porque me parece muy importante su interrogante para que quienes nos ven y escuchan sepan que no es cierto eso de que los venezolanos somos reticentes a dialogar o a participar en elecciones para procurar una salida civilizada o por la vía electoral. Repito, hemos incursionado en 12 jornadas de diálogos. Para quienes me ven y escuchan sepan, no es lo mismo ni siquiera la dictadura de Pinochet. Pinochet se queda como un niño de pecho en comparación con esta corporación criminal que funciona en Venezuela. Maduro controla el poder electoral. Actualmente en Venezuela hay más de 9 millones de venezolanos que estamos en el limbo, 4 millones que están adentro, más 5 que estamos afuera. No sabemos si vamos o no a participar a la hora de que se convoque un proceso electoral. En Venezuela no hay Fuerza Armada, sino una guardia pretoriana al servicio de la dictadura. Son escuadrones o pelotones de fusilamiento que son responsables de comisiones o de ejecuciones extrajudiciales. En Venezuela no hay libertad de expresión. ¿Elecciones libres así? Yo no lo creo. Lo que hace falta es unirnos de verdad con una dirección política auténtica, coherente, libre de apremio, que no le haga el juego a la dictadura y usar cualquier proceso electoral para desarrollar una política de insurgencia, de convocatoria al pueblo, como tantas veces lo ha hecho el pueblo de Venezuela, que se ha echado a la calle a tratar de luchar por su democracia. Entonces, ¿qué debería hacer la oposición? ¿Participar o no participar en elecciones organizadas por Maduro? La oposición tiene uno que reinventarse, aprovechar esta crisis para buscar una solución a varios problemas. Uno de ellos es la desconfianza. Actualmente, señor Oppenheimer, la ciudadanía de Venezuela tiene mucha frustración, un sentimiento de desazón que le lleva a creer o a concluir que todos los dirigentes políticos de Venezuela forman parte de una parranda de sinvergüenzas en los que no vale la pena creer. Es importante reinventarse. Y para poder retomar la lucha en Venezuela necesitamos ejercer la autocrítica, que congelemos por ahora ambiciones personales o grupales, por más justificadas que sean, y que convoquemos al pueblo
a un objetivo esencial, medular, que es primero la libertad de Venezuela y después todo lo demás. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Vamos a tener al cofundador de una plataforma para gestionar visas de entrada a muchísimos países de todo el mundo. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro habitual segmento, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a tener con nosotros a David Pérez, el cofundador de Ibiza, una empresa con sede en Perú que tuvo una idea fantástica. Puso una página de internet para gestionar visas de entrada a Estados Unidos y varios países de todo el mundo. O sea, si uno no quiere o no sabe o no tiene tiempo para llenar todos los trámites, todo el papelerío para viajar a un país, ellos lo hacen por una suma fija. La empresa reporta tener unos 200 empleados y haber facturado $10 millones el año pasado. Vamos a preguntarle a David cuáles son los países que exigen más trámites y cuáles son los que piden los trámites más engorrosos. Vamos a la entrevista. El Innovador de la Semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. David Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. David, usted es una empresa dedicada a procesar visas para viajar a todo el mundo. ¿Por qué hace falta pagarle a alguien para gestionar una visa? O sea, ¿no es algo relativamente simple poner los datos de uno en un formulario? Gracias, y muy buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es simplificamos el proceso. Y todo esto es 100% online. Entonces, hay muchas razones por las cuales elegirías a Ibiza. Primero que todo, te hacemos el research. O sea, la investigación. Los gobiernos no son tan claros con las reglas ni con lo que hay que hacer para la entrada. No es divertido hacer el research. En la web hay mucha desinformación. Nuestro equipo de research te hace todo ese trabajo y te lo pone en una manera simple y fácil de entender. O sea, te ahorramos tiempo y frustración. También lo que hacemos es mejorar la experiencia del usuario. O sea, la aplicación es mucho más sencillo, las preguntas son como claras. También lo que hacemos es localizamos el proceso. O sea, nuestro sitio está en español si quieren. Tenemos expertos en Perú y Colombia que pueden contestar tus preguntas. También hay razones no tan obvias, como por ejemplo, puedes llenar la aplicación de una visa y usarlo con otros procesos de visa. ¿Cuáles son los países que piden más papelerío para dar una visa? Yo creo que el formulario más largo debe ser como los países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, a donde creo que hay como en los Estados Unidos hay como 160 preguntas que tienes que hacer para la aplicación. Cuando yo vine por primera vez a Estados Unidos para darme una visa, me preguntaban si no era un terrorista o si ejercía la prostitución. ¿Siguen preguntando eso? Siguen con esa pregunta, aunque no lo crees. La verdad no sé por qué siguen con esa pregunta. ¿Cuál es la lógica de eso? O sea, ¿alguien va a decir, sí, yo soy un terrorista, voy a tu país a poner una bomba? Supongo que el gobierno agregó esa pregunta hace años y nunca lo sacaron. O sea, los gobiernos nunca actualizan su proceso de aplicación. ¿Cuáles son las cosas más ridículas que has visto preguntar a los países? La verdad creo que Estados Unidos se gana el premio, pero sé que en Anguila creo que es, preguntan si has participado en genocida. O sea, cosas absurdas. ¿Tiene futuro tu empresa cuando cada vez más aeropuertos tienen todo digitalizado con cámaras de reconocimiento facial? Sí, o sea, lo que hemos visto es como cada vez con el tema de e-visas hay más gobiernos pidiendo documentación para entrar al país, no menos. Europa, por ejemplo, el año que viene, dicen, o el 2024, vamos a ver cuándo, va a haber lo que se llama ETIAS para entrar a Europa para todos los países. O sea, creo que como cada vez
va a haber más documentación y más necesidad para alguien para simplificar el proceso. David Pérez, muchísimas gracias. Mucha suerte con Ibiza. El innovador de la semana es presentado por falabella.com. Un nuevo punto de partida. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre esta decisión de los principales partidos opositores de Venezuela, algunos de ellos por lo menos, de desmantelar el gobierno interino que presidía Juan Guaidó. No se vayan, ya volvemos. En falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me encanta. Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com. Descarga la app. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que empezamos el programa de hoy. La reciente decisión de varios partidos opositores en Venezuela de desmantelar el gobierno interino de Juan Guaidó, que en un inicio había sido reconocido por Estados Unidos y unos 50 países. La nueva presidenta de este grupo, la diputada Dinora Figuera, nos decía en la entrevista de hoy que el gobierno interino de Guaidó no había logrado su objetivo de restablecer la democracia en Venezuela y que hacía falta un nuevo plan, una nueva hoja de ruta para la oposición. Pero yo me pregunto si la oposición venezolana no se pegó un tiro en el pie o en la cabeza con esta decisión. Si no les gustaba Guaidó, ¿no podrían haber electo a otro dirigente sin desmantelar la figura del presidente interino? Porque, aunque era una institución en cierta medida simbólica, lo cierto es que era reconocido oficialmente por Estados Unidos y los principales países de Europa. Guaidó tenía embajadores que tenían estatus diplomático en varios países. Eran recibidos en los palacios presidenciales, en los parlamentos. Y Guaidó podía hablar con los presidentes o cancilleres de los países que lo reconocían. Además, estaba en Venezuela. Ahora, desde el 5 de enero, por decisión de varios partidos de la coalición opositora de Venezuela, los exdiputados elegidos en 2015 terminaron con esta figura del presidente interino, nombraron una nueva junta directiva presidida por la diputada Figuera, pero ella está exiliada en España y las dos nuevas vicepresidentas del grupo también viven en el exilio. El tiempo dirá quién tiene razón, pero yo me pregunto si con esta decisión los exdiputados opositores venezolanos no le hicieron un enorme regalo al régimen de Maduro, que ahora podría encontrar más fácil ser reconocido por otros países. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a seguirme en mi blog sobre política, economía, tecnología, educación, en el sitio de internet andresopenheimer.com y síganme también en mi cuenta de Twitter, @OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.